Sin embargo, durante unas pocas generaciones, en la mayor parte del mundo, el hombre ha abandonado completamente los modos de vida a los que se había adaptado durante este largo periodo. Y la mayoría de los hombres occidentales no podrían sobrevivir si fuesen colocados en un desierto, sin atender a su necesidad de gran variedad de alimentos. El conocimiento de la historia es lo más importante si queremos comprender por qué la gente vive y se comporta de la manera que lo hace en sitios diferentes. El 99% de nuestra historia es prehistoria, y la arqueología es la responsable en el más alto grado de difundir el conocimiento del comportamiento humano y formas sociales en tiempos pasados. Todo esto nos prepara mejor para abordar los problemas futuros en el proceso de la supervivencia humana. Los que no tienen perspectiva del pasado no pueden razonablemente tener una perspectiva del futuro de la humanidad. De esta forma, encontramos a nuestros antepasados. Esta joven vivía en la isla de Gotland, en el mar Báltico, hace 5000 años. Tenía unos 22 años cuando murió. Por entonces ya había dado a luz un par de hijos. Por los hallazgos de anzuelos y de arpones en su tumba, sabemos que ella empleaba la mayor parte de su tiempo en la pesca, como hacen hoy las mujeres de los pueblos cazadores. Así, conocemos muy bien un montón de cosas sobre este individuo en la Edad de Piedra. Pero, ¿cómo podríamos captar en su totalidad la comunidad en que vivía? Comencemos con un viaje a la vida de la Edad de Piedra. Ella es una imagen de la Edad de Piedra, y todavía es la más viva. Cuando miramos más allá de sus ojos, se establece un vínculo con el pasado. Detrás de ellos hay pensamientos que son esencialmente diferentes de los nuestros, lo mismo que ideas que no somos capaces de penetrar. Pensamientos que corresponden más a los de nuestros antepasados de la Edad de Piedra escandinava. No es que sus pensamientos fueran más primitivos que los nuestros, solo son diferentes. Ella jamás ha sido maltratada por su marido, y pegar a sus hijos es algo inconcebible para ambos esposos. Sus hijos jamás le han robado o abusado de ella. Su libertad todavía es completa. Crímenes, rapiñas o vandalismo le resultan algo desconocido. Ella no sabe que lo que come posee todas las cualidades alimenticias. No es consciente del hecho de que el aire que respira es todavía limpio y de que sus hijos probablemente nunca se verán afectados por enfermedades cardíacas o vasculares o por el cáncer. Y es felizmente inconsciente del hecho de que en otras partes del mundo millones de niños maltratados claman cada noche para dormir. Hace unos 3 millones de años fabricamos nuestros primeros utensilios de piedra y huesos. La comida de los seres prehumanos ha configurado la estructura genética definitiva que todavía caracteriza a los hombres y mujeres de hoy. Pero durante estos millones de años, la comida del hombre ha estado compuesta por alimentos sustancialmente diferentes a los del hombre actual. Solo durante los últimos 8000 años ha cultivado plantas y los animales domésticos se han convertido lenta pero inexorablemente en la parte más importante de su dieta. Durante los últimos 200 años hemos abandonado por completo los hábitos dietéticos de nuestros antepasados, como resultado del surgimiento de la sociedad industrial. Es un hecho bien conocido que los pueblos primitivos de hoy, como aquí en las Islas Trobriand, no lejos de las costas de Nueva Guinea,
Prácticamente no tienen enfermedades tales como la hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, cáncer, úlcera gástrica y trastornos intestinales. Y después de todo, solo en estos pueblos encontramos un paralelismo con la dieta de nuestros antepasados. El porcentaje de comida vegetal entre los cazadores-recolectores es con frecuencia del 80% a favor de los vegetales, mientras el resto se compone de carne de animales salvajes o recursos marinos. Los hallazgos materiales de las modernas excavaciones indican que esta fue probablemente la dieta durante la Edad de Piedra. Además, las plantas silvestres y los animales salvajes tenían un valor nutritivo muy diferente de los vegetales cultivados y del ganado doméstico. Pero todavía hay otro aspecto de la arqueología. La arqueología es excitante. Nuestra innata tendencia a investigar lo desconocido, a descubrir lo que nadie ha pisado o visto, quizá durante miles de años, ha promovido un interés general en las personas. Los materiales arqueológicos son una fuente incesante de conocimiento de los seres humanos que nos han legado sus asentamientos o tumbas, y es siempre una experiencia fascinante abrir un nuevo yacimiento cultural o una nueva tumba. La información recogida es única. Nadie ha tocado este material desde que fue dejado allí. Cada nueva excavación significa un importante conocimiento añadido que puede ser usado para una mejor interpretación de lo que sucedió allí alguna vez. Y, consecuentemente, los objetos arqueológicos nos dan una imagen verdadera de la realidad, en un cierto lugar y en un cierto tiempo. Ahora nos enfrentamos también a uno de los mayores dilemas de la arqueología. Los restos arqueológicos son como huellas en la arena. Solo una parte pequeña de lo que originariamente existía en el lugar ha sido conservada para la posteridad. La mayor parte, y claro está, la mejor, ha sido sacada para reutilizarla. No nos referimos a restos de sacrificios, a ofrendas enterradas en las tumbas y a la mayor parte de los objetos de madera, fibras u otros materiales orgánicos que por lo general se han destruido hace mucho tiempo. Tales objetos se han conservado solo en circunstancias inusualmente afortunadas. Si añadimos el dato de que muy pocos monumentos prehistóricos han sido excavados en su totalidad o encontrados enteros, uno puede pensar que la arqueología se enfrenta a una misión imposible. Podemos realmente interpretar los materiales arqueológicos con una relativa certeza para así poder reconstruir la manera de vivir de los pueblos y su manera de relacionarse unos con otros. Este es un palo de madera de la isla de Ambrim, en Vanuatu, en el archipiélago melanesio, uno de los lugares del mundo en los que podemos todavía encontrar comunidades que viven en la Edad de Piedra. Su función única es la de matar los cerdos que se ofrecerán en varias ceremonias, por ejemplo, a los espíritus de un difunto. Si hubiéramos llegado a este objeto por una excavación arqueológica realizada hoy, aunque hubiera sido conservado completo desde siempre, nuestras posibilidades de interpretar su función, simplemente por su observación, hubieran sido muy escasas. Nada existe en este palo que nos indique que su función fuera la de matar cerdos. Podría igualmente haber servido muy bien para la lucha o para cocinar.
¿Cómo hubiéramos sido entonces capaces de haber interpretado correctamente la función de este hallazgo arqueológico? La mayor parte del trabajo diario de un arqueólogo se dirige a establecer cronologías, es decir, intentar situar los diversos objetos correctamente en su tiempo. Pero de una serie de hachas de piedra catalogadas, pasar a entender cómo las usaban, cómo vivía la gente de la época y cómo funcionaban durante la Edad de Piedra, hay un largo trecho. Aquí vemos la fabricación de una tabla con una azuela o hacha de hoja curva en las islas Trobriand, en la Melanesia, una antigua técnica que aún perdura. De una manera semejante todavía se construyen piraguas en las orillas del río Sepik, en Nueva Guinea. Hasta ahora se han hecho pocos intentos en la arqueología europea para relacionar los objetos con las sociedades de donde proceden tal como aparecen en el pasado. En muchos sitios, sin embargo, hay todavía una tradición prehistórica ininterrumpida con la que podemos establecer esta relación. Sitios que apenas han cambiado su manera de vivir desde hace quizás 6000 años. Tales sitios son la Nueva Guinea de los papúes, el pueblo Arnhem de los aborígenes australianos y los Kalahari de Bushman. Pero también en otros sitios hemos sido capaces de rastrear el pasado en el tiempo presente. Los primeros hombres blancos en el norte de América, en los siglos XVI, XVII y XVIII, encontraron indios de piel roja viviendo en la Edad de Piedra. Pero hoy debemos ir al interior de Nueva Guinea para encontrar unas tradiciones semejantes. En el sur del Pacífico, James Cook y otros viajeros, a finales del siglo XVIII, fueron capaces de estudiar en detalle varias culturas de la Edad de Piedra. Aquí, un templo de Tahití, dibujado en 1777. ¿Podemos aprender algo de estos restos de sociedades prehistóricas para interpretar nuestros propios descubrimientos correctamente? Preguntemos al doctor David Hurst Thomas, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Esto no es fácil de saber, porque lo que nosotros realmente deseamos conocer es cómo han llegado los arqueólogos a estas conclusiones. Y para entender esto debemos averiguar los procesos empleados, es decir, cómo lo han hecho. Nosotros empleamos el término etnoarqueología para referirnos a esta manera de entender cómo entran los objetos en un registro arqueológico y cómo los arqueólogos les están dando un significado. Los etnoarqueólogos, pues, tienen diferentes métodos para sus clasificaciones. Usted puede encontrar a muchos que hacen trabajos de campo en Australia, en África o en Esquimo, en el norte. La hipótesis aquí es que ciertos procesos son independientes del tiempo y del espacio, y que investigando estos procesos tal como se hace hoy, tendremos los medios que necesitamos para mirar hacia atrás los objetos estáticos de la arqueología y darles un sentido. Así, los etnoarqueólogos están literalmente en toda la superficie de la Tierra, intentando comprender cómo operan determinadas tecnologías, cómo cumplen su tarea determinados pueblos y específicamente cómo trasladar estos datos a un registro arqueológico. En la isla Malaita, en las islas Salomón, las mujeres fabrican collares de pequeñas conchas perforadas y pulimentadas, la única clase de moneda que conocen. La muela que usan podría haber parecido casi la misma si hubiera sido empleada para moler maíz o para pulimentar utensilios de piedra. El canto de los hombres, dirigido por el cacique en un pueblo de Alite, nos trae una tradición de la Edad de Piedra miles de años atrás. Cuando miramos el oeste, con sus indios de piel roja, sus colonos, vaqueros y ganaderos, quizá no siempre somos conscientes de que lo que vemos, de hecho, no es nada más que el contacto de la civilización occidental con la Edad de Piedra del norte de América.
una violenta colisión de diferentes culturas en los tiempos modernos, entre europeos y un gran número de tribus de pueblos primitivos que se han adaptado en diferentes áreas a un medio natural distinto. Muchas de las culturas de la Edad de Piedra tuvieron lugar o actualmente transcurren en un clima parecido al de Europa. Por ello, tienen un particular interés para los métodos de trabajo de la etnoarqueología. Los informes, fotografías o pinturas que fueron hechas sobre todo en el siglo XX son documentos del máximo valor sobre los cazadores-recolectores, cazadores de caza mayor y granjeros en unas zonas templadas cuyas formas de vida pueden probablemente corresponderse muy bien con las de los pueblos europeos de la Edad de Piedra. El alma de la arqueología, si estamos hablando del trabajo arqueológico de este siglo o del trabajo de campo actual, es la cultura material, los objetos. Un resto arqueológico es, de modo sorprendente, un pequeño objeto muy complejo sobre el que pueden contarse muchas historias. La percepción popular, al menos aquí en Estados Unidos, de este tipo de trabajo arqueológico es mirar a John Wayne sobre un vagón de tren en la frontera del oeste. Llegan los indios de todas partes disparando flechas y él sube al vagón del tren, se arranca una, la mira y dice: son indios Sioux. ¿Cómo conoce John Wayne que son indios Sioux? Bien, si prescindimos de la concepción de Hollywood sobre los indios y los vaqueros, ¿qué está haciendo realmente cuando se arranca la flecha y hace esa exclamación? Sencillamente está diciendo: en esta flecha hay ciertas características que me indican que ha sido fabricada por un determinado grupo. Aquí hay una hipótesis que está siendo elaborada ya sea por John Wayne, ya sea por un trabajo arqueológico en Egipto o por los trabajos que yo mismo estoy realizando en el desierto del norte de América. Mi propio trabajo de campo en las 2 últimas décadas ha sido estudiar un interesante grupo de pueblos que viven en los desiertos del oeste al norte de América. Esta es una de las últimas áreas de los Estados Unidos exploradas por blancos. El primer rostro blanco apareció en el Valle Monitor, área de Nevada, en 1859. Este es un contacto extremadamente tardío para cualquier lugar del mundo, pero especialmente para el oeste del norte de América. Y todavía los pueblos Shosong son, antropológicamente hablando, de los más interesantes para recoger datos documentales. En esta paradisíaca bahía desembarcó James Cook con su barco Resolución, cuando visitó en 1777 la isla de Moorea, cerca de Tahití, en las Islas Sociedad, en su tercero y último viaje por el Pacífico Sur. 2 años más tarde, fue asesinado por los nativos de Hawái. Desde la visita de Cook, la bahía ha sido llamada Bahía de Cook. James Cook fue uno de los muchos viajeros y exploradores que trazaron mapas en el siglo XVIII de gran parte del infinito número de islas del Pacífico. En todos los lugares que visitaron, encontraron pueblos y culturas, con frecuencia fuertemente jerarquizadas. Ben Danielson es uno de los que mejor conocen el mundo isleño polinesio y sus pueblos. Nuestro conocimiento de las antiguas culturas polinesias de la Edad de Piedra procede de 2 fuentes. Por una parte, los arqueólogos han hecho excavaciones durante los últimos 50 años en las que se han desenterrado templos, castillos y palacios de la Edad de Piedra y, consecuentemente, se ha descubierto cómo funcionaban y para qué los usaban. Afortunadamente, hay también otra fuente. Las descripciones por testigos directos, por europeos que llegaron al Pacífico Sur hace 200 o quizá 300 años en muchos casos y que nos contaron cómo vivían los polinesios.
El capitán Cook es uno de ellos. En sus 3 viajes se llevó a artistas consigo. Uno de estos artistas era un sueco finlandés, asistente de Daniel Solander, uno de los discípulos de Carl von Linné, que legó a la posteridad una inapreciable documentación con descripciones detalladas y unos dibujos exquisitos de templos al aire libre, ceremonias, ritos religioso-místicos y sacrificios. Naturalmente estuvieron encantados de encontrar un paraíso lleno de evas preciosas. Y sigue siendo verdad, ahora como entonces, que allí, en las playas, hay montones de chicas seductoras, como las que ellos llevaban al bosque para seducirlas. Uno de los etnoarqueólogos que han estudiado con éxito desde hace muchos años cómo las culturas de la Edad de Piedra fabrican y usan sus herramientas es el doctor Peter White, de la Universidad de Sydney. En 1964 comenzó un trabajo de campo en gran escala entre los pueblos Duna, en las zonas altas de Papúa Nueva Guinea, y sus resultados han cambiado totalmente nuestros puntos de vista sobre la clasificación de las herramientas de piedra entre los materiales arqueológicos. Por ejemplo, ¿por qué ciertos objetos con idéntica función parecen diferentes en distintas tribus? ¿Cómo Peter White, con su gran experiencia, considera la etnoarqueología como el principal instrumento para intentar explicar los procesos prehistóricos? Considero siempre que es muy difícil no ser etnoarqueólogo. En la mayor parte de los lugares en que usted trabaja, hay gente que sigue haciendo sus tareas diarias en condiciones totalmente ajenas a las posibilidades que nos ofrece la sociedad industrial. Pero si usted vive en un pueblo de Nueva Guinea o habla con un grupo de pueblos aborígenes, es evidentemente obvio que nos pueden decir un montón de detalles reveladores para el tipo de cosas que investiga un arqueólogo. Cuando pienso en esto, lo considero algo fundamental para todo trabajo arqueológico. Conocemos que una cabeza de hacha es una cabeza de hacha cuando lo hemos visto en un ejemplo etnográfico. Creo que los primeros ejemplos fueron algunos del norte de América, recogidos por exploradores y aventureros europeos. Ellos nos ayudaron a comprender la naturaleza de las cosas que estábamos excavando. Y no soy capaz de adivinar las razones por las que los arqueólogos no son a la vez etnoarqueólogos. Hay 2 aspectos en nuestro trabajo. Uno estático, documental, los materiales del pasado. Otro dinámico, la comprensión del mundo real en que los materiales funcionaban. La etnoarqueología es el método para entender cómo operaban las cosas que descubro en mis excavaciones. En 1933, los europeos pisaron por vez primera las tierras altas de Nueva Guinea. Hasta ese momento había pueblos que vivían literalmente en la Edad de Piedra. Esto significa que todavía hoy hay un número de pueblos que han crecido y que se han hecho adultos en una sociedad que emplea instrumentos de piedra. No creo que haya hoy en Nueva Guinea ninguna comunidad que emplee exclusivamente instrumentos de piedra en su vida diaria. Solo digo que pueden enseñarnos su uso, que pueden hablarnos sobre ellos. Uno de los proyectos experimentales que quería hacer con el antropólogo social Nick Nowieska era contactar con una serie de pueblos en un área recientemente descubierta. Y no solo para ver cómo hacían y usaban sus herramientas de piedra, sino para lograr que un gran número de comunidades
fabricasen muchos utensilios y así pudiéramos ver las variaciones que se producían entre individuos o entre grupos de pueblos. Era una experiencia realmente irrepetible. Ahora los Duna, con los que yo trabajaba, están esparcidos por el campo y viven en clanes. Buscamos miembros de dos clanes que hablasen la misma lengua y que tuviesen la misma categoría, para que nos hiciesen instrumentos de piedra, miles de ellos, en el período de un par de semanas. La investigación de Peter White entre los pueblos Duna obtuvo resultados sensacionales. A pesar de que los diferentes elaboradores de instrumentos procedían de pueblos con idéntica cultura, y a pesar de que ellos creían estar haciendo lo mismo, cuidadosas medidas demostraron que había grandes diferencias de fabricación, no solo entre distintos grupos, sino entre los mismos individuos. Más aún, los utensilios fabricados por un individuo parecían diferentes de un día para otro. El análisis tradicional de un hallazgo arqueológico atribuiría estas diferencias a culturas diferentes o incluso las explicarían como pertenecientes a distintos periodos de tiempo. Lo que los arqueólogos definimos como grupos culturales diferentes puede no ser más que pequeñas diferencias entre individuos o entre grupos de fabricantes. Un ejemplo de la importancia de la etnoarqueología es la investigación de la moderna arqueología. La etnoarqueología nos muestra los variados métodos de que disponemos para la reconstrucción de nuestra vida prehistórica a través de ejemplos sacados de sociedades correspondientes que existen hoy, aisladas de nuestra civilización. La arqueología debe, por tanto, estudiar los pueblos de la Edad de Piedra de nuestros días para penetrar en su pasado. En otras palabras, crear lazos con el pasado a través de procesos sociales vivos. Procesos que son esenciales en nuestros intentos de salvar las distancias que hay entre los materiales arqueológicos silenciosos y la sociedad a la que pertenecían, que como en Europa, por ejemplo, están a más de 5.000 años de distancia en el tiempo. La arqueología es la ciencia de la historia, sin fuentes históricas. Solo una fracción de la historia humana, que cuenta con millones de años de existencia, ha sido tolerablemente documentada por escrito desde hace unas 30 generaciones o 900 años. El resto, una abrumadora parte de nuestra historia, está reducido a lo que permanece oculto en la tierra, la fuente de material arqueológico. La habilidad para localizar estos restos es una condición si queremos interpretar correctamente la fotografía completa de una sociedad prehistórica. En donde quiera que un pueblo ha vivido en tiempos remotos, hay más o menos conservados restos de sus actividades, y hay pocos sitios en la Tierra que no hayan sido ocupados por seres humanos alguna vez. Muchas veces, estos restos aparecen totalmente visibles sobre el paisaje actual, pero en la mayor parte de los casos, los rastros del pasado están ocultos en praderas, campos o bosques, sin que tengamos el menor indicio de ello sobre la Tierra. ¿Quién podría pensar que este prado, en el que pasta un rebaño, oculta uno de los mayores asentamientos de la Edad de Piedra en Suecia? Sin embargo, la isla de Gotland, en el mar Báltico, contiene restos culturales y una docena de tumbas bien conservadas a 1 metro de profundidad. Nadie jamás ha dejado caer al suelo piezas de joyería, hachas u otros instrumentos y los ha abandonado allí. Lo que llamamos en arqueología objetos perdidos no son, pues, objetos abandonados en la prehistoria. Al revés, casi siempre proceden de tumbas destruidas al labrar la tierra, o de yacimientos, o de depósitos sacrificiales. Esto significa que los restos aparecidos al cultivar la tierra o por otro tipo de trabajos
son los indicios más fiables que conocemos de la existencia de un yacimiento prehistórico. A causa de su carácter fortuito, los objetos perdidos no pueden ser, sin embargo, la meta de un estudio sistemático. En su lugar, la fotografía aérea, la exploración por georradar u otros métodos electromagnéticos se usan para rastrear antiguos yacimientos invisibles. La medida del contenido de fosfatos de la Tierra fácilmente conduce también a descubrimientos de asentamientos con gran cantidad de productos acumulados. Aquí vemos bancales de cultivo cubiertos de vegetación desde los primeros asentamientos en las islas de Hawái, desde el siglo VI, y recientemente la arqueología ha dado un paso hacia el espacio. Las fotografías por satélite que han sido puestas a disposición de los arqueólogos desde 1970 fueron tomadas por el Landsat. Esta foto fue tomada por infrarrojos sobre el noroeste de Irlanda y ha sido usada en un proyecto arqueológico sueco con el propósito de localizar áreas de asentamientos de poblaciones de la Edad de Piedra que construyeron hace unos 6.000 años las tumbas conocidas más antiguas del mundo con cámaras de piedra. En Estados Unidos, la técnica por satélite ha sido desde hace tiempo regularmente empleada para inspecciones arqueológicas. Esta fotografía del Landsat muestra una área de investigación en el Cañón Chaco, en las montañas rocosas, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. Hasta hace 500 años florecía allí una rica cultura india, la cultura Anasazi. El valle fue abandonado a causa de una sequía producida por el deterioro del clima. Centros de grandes ceremonias con pistas circulares de danza, denominados kivas, indican que la estructura social debe haber estado fuertemente jerarquizada. Esto es muy raro entre las tribus indias del norte de América. Con una computadora, arqueólogos de la Universidad de Albuquerque han hecho análisis de densidad de la fotografía por satélite del Cañón Chaco para separar automáticamente las características físicas de la superficie de la Tierra. El resultado es una fotografía muy clara de las condiciones ecológicas del valle, que ha sido usada con gran éxito para rastrear restos de yacimientos prehistóricos. Hacia finales de los 70, se puso a disposición de la arqueología un avance todavía mayor en tecnología espacial. En 1981 fue introducida una técnica totalmente nueva para hacer fotografías de la Tierra, al ser enviados al espacio en la aeronave Columbia los satélites SEASAT y SER-A. Estas no son fotografías normales, sino una serie de ecos de radar que han sido transformados digitalmente en fotografías capaces de ser percibidas por el ojo humano. El sistema SER-A fue una técnica de radar enteramente nueva, con la que un único sistema de registro de microondas era capaz de recibir las reflexiones de señales de radar y explorar la superficie de la Tierra. Una de las ventajas del sistema era que se podían hacer análisis detallados de las características de la superficie terrestre con independencia de la luz o de la nubosidad. Este último hecho tenía especial interés en áreas de alta humedad y constantes nubes como las tropicales. Esta sección muestra una franja costera desde Freetown, en Sierra Leona, en la costa oeste de África, hasta la costa mediterránea, en el norte de Libia, cerca del puerto de Tobruk. El satélite pasó, pues, las húmedas junglas del río Níger, los desiertos de Mali, las majestuosas cordilleras Jugar y Tassili, en el sur de Argelia, y finalmente el vasto desierto libio. El
El proyecto fue un gran éxito para el laboratorio espacial, que había diseñado las dos técnicas de radar, el Jet Propulsion Laboratory, en el California Institute of Technology, en Pasadena. Los consiguientes análisis pronto demostraron que los resultados eran aplicables en gran parte a las investigaciones arqueológicas. Una fotografía convencional Landsat del desierto de Selima, en el Sudán, y la misma zona con el SER-A. Las señales de radar han penetrado estratos de arena de 5 metros de profundidad y han revelado un gigantesco sistema hidrográfico seco con centenares de ramificaciones. En los bancos cubiertos de arena se localizaron, gracias a esta técnica, gran número de asentamientos humanos de la época en que el Sáhara estaba cruzado por rápidos ríos y llanuras cubiertas de vegetación. A 800 kilómetros de altura, desde los satélites espaciales, estamos más cerca de la Tierra que los aviones normales. La fotografía aérea es una de las técnicas empleadas para supervisar y documentar entornos prehistóricos. También se pensó muy pronto que en determinadas circunstancias podrían localizarse yacimientos prehistóricos desconocidos, y como consecuencia, la fotografía aérea se convirtió en la mejor técnica de exploración que se conoce. El hecho de que grandes áreas puedan ser fotografiadas en un corto espacio de tiempo hace que esta técnica sea una de las más baratas y efectivas. Con un filme de infrarrojos, tanto en color como en blanco y negro, indicaciones en el terreno invisibles al ojo humano pueden ser reveladas con claridad. Aquí vemos un ejemplo de cómo un filme en infrarrojos se usó para la inspección aérea de un cementerio megalítico en Carrow Moor, en Irlanda, donde a base de fotografías de esta clase se localizaron series de tempranos asentamientos prehistóricos desconocidos. Rastrear nuestro pasado es un viaje en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué podría ilustrar mejor esta asombrosa perspectiva del pasado y del presente que la playa de los caníbales en una de las islas Fiji en el sur del Pacífico? Aquí desembarcaron los primeros habitantes hace más de 3.500 años. Y aquí se desarrolló una de las sociedades más belicosas del mundo melanesio. Las islas fueron temidas por los viajeros blancos y pronto, muy pronto, fueron llamadas Islas Caníbales. No mucho más tarde de 1867, los últimos misioneros fueron despedazados y terminaron en la clásica olla. En la boca del río Sigatoka, en Viti Levu, la isla principal, encontramos hoy restos expuestos al viento del más temprano asentamiento de Fiji y centenares de miles de objetos cortantes estaban esparcidos en la playa junto a restos de comidas de los caníbales. Huesos humanos troceados brillaban relucientes bajo la deslumbrante luz solar. Antiguas tradiciones aún permanecen en muchos sitios. Un ejemplo es el notable don que tiene la tribu Mbenga de caminar sobre piedras al rojo vivo. Ningún médico experto puede explicar por qué las plantas resecas de los pies de estos hombres no se queman en el prolongado contacto con las piedras ardiendo. La respuesta es simple.
Los dioses una vez concedieron este divino poder a Tuina Bingalite, el guerrero, porque salvó la vida de un dios espiritual al que encontró casualmente mientras pescaba anguilas. Y todavía hoy, los parientes de Tuina son los únicos que pueden, o les está permitido, realizar esta extraña ceremonia. Solo a través de la excavación de áreas como esta, en las que los restos arqueológicos pueden ser explicados por una tradición que sobrevive o que está documentada históricamente, podemos nosotros desarrollar también un método de comprensión de cambios culturales de nuestro propio pasado ya lejano. Happily, he looked at the flowing river. Never had a river attracted him so much as this one. Never had he found the voice and appearance of flowing water so beautiful. It seemed to him as if the river had something special to tell him, something which he did not know, something which still awaited him. He saw the water continually flowed and flowed, and yet it was there. It was always the same, and yet, every moment, it was new. Hermann Hesse in Siddhartha. Every day in India, the sun heats up a harsh desert, spreads warmth on sleepy hillsides, scatters gold on the icy flanks of the Himalayas, and lifts the mighty ocean in grey plumes of life-giving clouds. And every day it shines from an eternal sky, patiently presiding as it has for 1,000 years over an anthill of a country, teeming with people, bustling with activity. The enigma of the world for its innate contrasts, but always surviving the darkest of predictions. From the time of the ancient Vedas to the modern democracy that it is today, India's effort has always been to evolve an idea of nationhood and rarely the concrete nation. With subcontinental dimensions and stretch